Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. A continuación, se hará la presentación final del proyecto de prensa compactadora de neumáticos. Los integrantes son Ricardo Cisternas, Matías Lerdón, Claudio Muñoz y Pablo Rodríguez. En Chile, anualmente, más de 130.000 toneladas de neumáticos pasan a estar fuera de uso, lo que genera una gran acumulación de estos en los distintos vertederos del país. En ellos, los neumáticos se encuentran dispersos por el terreno, lo que provoca un uso ineficiente del espacio disponible. El poder compactarlos conlleva dos beneficios inmediatos. Mejora la forma de acopio y facilita su posterior transporte para tratamientos de reciclaje o valorización energética. Los distintos centros de acopio de neumáticos generalmente no disponen de algún proceso útil para ellos, por lo que es necesario transportarlos hacia otros centros donde estos se procesen. Compactar estos neumáticos podría disminuir considerablemente la cantidad de vertederos, los cuales pueden ser focos de gran peligro en caso de incendios. Es claro que las fuerzas requeridas para un proceso de este tipo escapan al alcance humano, por lo que un proyecto de automatización se hace imprescindible. Además, estas balas deben tener un amarre seguro. El diseño apuntará a compactar neumáticos de tipo urbano, ya que corresponden al mayor porcentaje dentro de los vertederos. Dentro de las diferentes prensas compactadoras de neumáticos que existen en el mercado se encuentran dos grandes clasificaciones, las prensas verticales y horizontales, en donde estas últimas pueden ser de cilindros de compactado horizontal o diagonal. Para la selección de la solución, se eligió una prensa horizontal, en donde el cilindro de compactado principal trabaja en dirección horizontal, ya que permite una mayor cantidad de balas por hora y con ello un proceso óptimo de automatizar. Tal como se observa en las figuras, los elementos principales del funcionamiento son: A. Motor que acciona la correa de alimentación. B. Cilindros de puertos de admisión. C. Cilindro de compactación horizontal. D. Cilindro de puerta de expulsión lateral. E. Cilindro de amarre y F. Cilindro de expulsión. Por simplicidad, en la figura solo se aprecia un cilindro de compactado horizontal, pero en realidad se utilizarán cuatro para lograr la fuerza necesaria sin pandeo. Se diseñará un sistema capaz de compactar neumáticos sin triturarlos, entregando balas. Para esto, se recibirán neumáticos mediante una correa transportadora provenientes de una tolva de alimentación, la cual se muestra en la primera figura, hasta superar ligeramente el volumen de la cámara de prensado. Luego, se utilizan dos puertas de admisión, las cuales, una vez detenido el motor, se cierran y proceden a compactar ligeramente. El paso siguiente consiste en compactar de manera horizontal, siendo el proceso en donde se requiere de mayor fuerza. Estos dos procesos de compactado se pueden apreciar en la segunda figura de la secuencia. Los procesos mencionados anteriormente se deben realizar por segunda vez para lograr el ratio de compresión, mientras la bala es sostenida por mordazas al interior de la cámara. Posteriormente, se desarrolla el proceso de amarre, tal como se observa en la figura inferior izquierda. Finalmente, la bala es expulsada por una puerta lateral, quedando lista para su traslado, lo cual se puede apreciar en la última figura. Como es común para este tipo de equipos, se consideran dos procesos de admisión, con sus respectivas compactaciones, para llegar al ratio deseado de la bala, obteniéndose la siguiente secuencia de automatización. Mediante esta secuencia, se realiza el diagrama de espacio-fase y espacio-tiempo como sigue a continuación. En el diagrama espacio-tiempo se puede apreciar que cada subdivisión equivale a 5 segundos. Este diagrama especifica el tiempo total para la producción de una bala, el cual corresponde a 720 segundos. Analizando las distintas especificaciones de prensas compactadoras de neumáticos ya existentes en el mercado, se realizó la elección del diseño propio. A continuación se detalla la selección de elementos para el proyecto de la prensa compactadora. Para la selección de los cilindros es necesario conocer la fuerza que estos deben emplear y la velocidad con que realizan su desplazamiento. Para esto, se debe considerar el peso que se está trasladando y que ésta sea capaz de sacarlo del reposo. Con esto se puede determinar el diámetro del émbolo y del vástago, considerando las solicitudes mecánicas como tipos de apoyos, además de considerar factores para el pandeo. Para el caso de la acción de compactado horizontal, se utilizarán 4 cilindros, con lo cual se alcanza la fuerza requerida y se evitan riesgos de pandeo. A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones para cada cilindro. Primero que todo, el motor hidráulico será el encargado de mover la correa alimentadora, quien transportará los neumáticos hacia la zona de compactado. Como consideración para este elemento, tenemos que la carga sobre la correa es de aproximadamente 72 kilogramos.
quien debe acelerarse desde el reposo hasta 0,5 metros por segundo, otorgando así un par cercano a los 40 Nm. Y además, este motor debe soportar una presión nominal de diseño de 160 bar, seleccionando así un motor hidráulico de engranajes que para su funcionamiento tiene un consumo de 0,64 litros por minuto y una potencia de 9 kW. Este motor es el motor Olemot 059. En el caso de la bomba, como se considera un estanque auxiliar, el cual alimenta los cilindros de compactado, quienes tienen un gran consumo de caudal, la bomba debe ser capaz de entregar hasta 19 litros por minuto, con una presión de 160 bar, siendo la selección un motor de engranaje externo con una cilindrada de 27 centímetros cúbicos por revolución, quien, operando a 750 revoluciones por minuto, cumple con los requisitos mencionados. El consumo de esta bomba es de 5,3 kW. Para la estimación de la demanda energética, tenemos los elementos que consumen energía, que son el motor impulsor de la bomba, los motores enfriadores, el controlador PLC y las electroválvulas, donde cada electroválvula tiene un consumo de 0,7 W cada una. Se estima un consumo total cercano a los 6,6 kW, y como se observa, el mayor consumo energético proviene de la bomba, siendo este cercano a un 90% del total. En cuanto al listado de componentes del sistema hidráulico, primero que todo tenemos los cilindros, donde el mayor costo se lo llevan los cilindros de compactado, con 4 millones de pesos en total y un costo unitario de 1 millón. El total de los cilindros llega al 60% del costo total de los componentes. Luego tenemos las válvulas, las cuales las de mayor costo unitario son las limitadoras de presión, con un precio de 162.000 pesos. Cabe destacar que las válvulas son alrededor del 15% del presupuesto total. Luego tenemos los estanques, donde está el estanque principal, que es el de 100 litros, y un estanque auxiliar, de 500 litros. Este último será el encargado de entregar el caudal necesario a los cilindros de compactado. También se cuenta con 3 filtros, de los cuales 2 serán dispuestos para el estanque principal y 1 para el estanque auxiliar. Enfriadores con motor de corriente continua se dispone de 2, 1 para cada estanque. En cuanto a flexibles, estos son flexibles para alta presión con una longitud total de 25 metros. Los motores, tenemos motores eléctricos e hidráulicos, los cuales tienen precios de 400.000 y 300.000 respectivamente, y la bomba hidráulica, con un precio de 100.000 pesos. Además, nuestro fluido de trabajo será un aceite Telex ISO VG32, de los cuales se tendrá 600 litros con un costo total de 425.000 pesos. El total de este sistema hidráulico son aproximadamente 13.500.000 pesos. A continuación se presenta el plano del circuito oleohidráulico, donde primero observamos que el estanque principal cuenta con 2 filtros, uno para la succión y otro para la vuelta a tanque. El estanque auxiliar cuenta con un solo filtro, el cual está dispuesto a la salida del estanque. En todos ellos se presenta una configuración que permite el paso del fluido en caso de que se supere cierta presión. Esto puede ocurrir si es que se tapan los filtros. Esto se permite mediante una válvula antirretorno con muelle. Luego se observa la puesta en marcha segura del circuito, el cual comienza con la apertura de los compuertos de alimentación B. Todas las carreras de los circuitos se encuentran reguladas en caudal, y por lo tanto podemos regular su velocidad. Se observa también los enfriadores en las vueltas de ambos tanques. Además, se tiene una configuración para los cilindros de compactado C que permiten que el fluido del estanque auxiliar sea quien les entregue el caudal para su carrera de trabajo y para la carrera de retroceso. También para los cilindros de amarre E, en el caso de la vuelta de estos, se requiere que el operador presione manualmente una válvula, lo cual deberá hacerse en el momento en que el amarre se haya realizado, permitiendo el avance de la secuencia automatizada.
Se muestra a continuación el diagrama de activación de fines de carrera, que servirá para determinar las condiciones de cambio de estado en la automatización. Se considera trabajar en tandas de 8 balas, pues son la cantidad que puede trasladar un camión de 10 metros cúbicos. La figura muestra el diagrama de estados del proceso. Se cuenta con 17 estados, existiendo similitudes en los primeros, debido a que hay dos procesos de compactado por bala. El último estado se encarga de desenclavar la puesta en marcha. En las figuras se muestra el diagrama de entradas en lenguaje ladder. Se aprecia el uso de timers on para controlar los tiempos de admisión de neumáticos y un contador para detener el proceso al haber completado las 8 balas. Por último, en esta figura se muestra el diagrama de salidas en lenguaje ladder. Las horas hombre dedicadas a diseño se estiman en 70 hasta el momento, y se requerirían unas 500 más para llegar al nivel de detalle que permita manufacturar el equipo. Considerando 0,9 UF por hora hombre, se tendría un costo de 13 millones por concepto de diseño. El peso de equipos de estas características es cercano a 4 toneladas, lo que se asume primordialmente como acero para estimar su valor. Si consideramos que el costo de materia prima y procesos de manufactura es de 2.5 veces el valor de los materiales en bruto, se tendría un costo de 6 millones y medio. En cuanto al ensamblaje, se considera que 2 operarios podrían realizarlo en 15 días, por lo que, considerando un valor de 6.000 para la hora hombre, se tendría un costo de 1.440.000 pesos. De esta manera, el costo total del equipo se estima en cerca de 34 millones de pesos. Para estimar la relación costo-beneficio, se comparan los costos de transporte de las balas en contraste de si estos neumáticos estuvieran sin compactar. El transporte se realizará mediante camiones. Además, se considera que para este caso, el peso promedio de neumáticos en un vertedero es de 300 toneladas, con lo cual se pueden formar 300 balas de 100 neumáticos cada una. En un camión de 10 metros cúbicos entran con facilidad 8 balas, lo que se traduce en 800 neumáticos aproximadamente, mientras que para trasladar estos neumáticos sin compactar se necesita a lo menos 5 camiones para su traslado. Con esto, se puede establecer que para trasladar 300 toneladas totales del vertedero, de forma compactada se requieren 38 camiones, mientras que el traslado de estos neumáticos sin compactar consta de 188 camiones. Los valores de traslado para todas las balas es cercano a los 28 millones, mientras que esta misma cantidad de neumáticos, pero sin prensar, es de 141 millones de pesos, generando un ahorro de 113 millones de pesos en traslado. Con estos cálculos, se aprecia que operando en condiciones nominales durante 4 jornadas de trabajo se recupera la inversión gracias a los ahorros en traslado. Por otro lado, existe el beneficio que proviene de la disminución de espacio utilizado, que representa una reducción en uso de superficie de un 88%. Para obtener el ahorro total por parte del vertedero al compactar todos los neumáticos con el uso de este proyecto de prensa compactadora, se debe restar los ahorros en traslado con la inversión inicial de la compra de la máquina, con lo que se obtiene un ahorro cercano a los 78 millones al compactar todos los neumáticos del vertedero.